Buenas, chicos y chicas de La Salle, Cuarto Medio. Me llamo Julián Retamal y debido a que ustedes están sin clases online, con muchas tareas, hago este video para intentar ayudarlos un poco. Entonces, primero que nada, una pequeña introducción, que es que lo que están viendo ahora son conjuntos numéricos y desigualdades. Eso es como el foco, es como el inicio a inecuaciones que se ven después. Pero bueno. Existen muchos conjuntos numéricos, están los números naturales, que ya los conocen, que son el uno, el 2, el 8, todo lo infinito, hasta el infinito de números simples y positivos. Luego vienen los enteros, que incluyen al cero, y también los números negativos. Después vienen los números racionales, que son todos los números que se pueden expresar como una fracción como tal, ¿ok? Por ejemplo, el 4 quintos, el menos 9 décimos, esos son los racionales. El conjunto más importante, el que viene ahora, son los reales, que es con el que se suele trabajar en general, que es el conjunto más grande que ven en general. Este conjunto involucra a los números irracionales, que son los números que son infinitos como el pi y no tienen ningún valor lógico, ¿ok? 15, etcétera. Después obviamente vienen los números complejos. Para los que no los conocen, son los números que incluyen a los números imaginarios. O sea, es el conjunto que incluye a los números imaginarios como el i. Pero en general, con el conjunto más amplio que van a trabajar, van a ser los reales. Entonces, para hacer más rápida esta guía y no cansarlos tanto, vamos a la pregunta uno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La A es verdadera inmediatamente, puesto que es una fracción negativa. Eso sí o sí corresponde al intervalo de los números racionales. La B, el menos 5 no pertenece a los reales. Eso es falso inmediatamente, puesto que el menos 5 es un número entero. Y los números enteros pertenecen a los números reales. ¿Ok? Entonces, la B es falsa inmediatamente. Por si acaso, esta Q elevado a C son los números irracionales. Para que los tengan en cuenta. Entonces, alternativa B. 2. Acá dice qué alternativa corresponde el conjunto X perteneciente a los números naturales tal que, eso significa ese slash, X es impar y este es un Y. Es impar y X es menor que 11. Entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos tiene puros números impares menores que 11? Entonces, buscamos y si se dan cuenta, el conjunto A sirve a la perfección. Esta pregunta en verdad no es difícil. Todo el resto ya o incluyen al 11 o hay algún número par. Así que eso, alternativa A. Pregunta 3. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es como lo contrario a la pregunta anterior. Te dan un conjunto y te piden describirlo, o por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta, este es el conjunto del 1 al 10. Obviamente acá falta una coma, porque si no, no tiene lógica. Y si se dan cuenta, son puros números naturales, como tal. Porque parte desde el 1, son todos positivos. Entonces ya podemos descartar la C, podemos descartar la E. Y esto parte en el 1 y termina en el 10. Entonces la alternativa es la D. Estos ejercicios en verdad no son difíciles, tienen que saber lo que significa cada cosa. B es igual al conjunto donde X pertenece a los naturales, tal que X está entre 1 y 10, ¿ok? Incluyéndolos a ambos, por eso está el menor igual, o sea, el mayor igual y el menor o igual. Entonces, alternativa D. Pregunta 4. Acá se trata de ir analizando cada alternativa e ir comparando. Es útil esta pregunta porque tiene hartos consejos de comparación para números decimales, fracciones, etc. Entonces, alternativa A. Tenemos que 0,56
es menor a 0,50. Acuérdense que todos los ceros a la derecha de un número decimal no influyen. Entonces, esta es una forma de ver que este es un 0,50 y este es un 0,56, lo cual obviamente esta desigualdad es falsa. Entonces la A es incorrecta. La B, menos 5 al cuadrado es mayor a menos 2 al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Esto es lo mismo que decir 1 partido en menos 5 a ver, me equivoqué acá. Menos 5 al cuadrado. ¿Ok? Siempre que hay un exponente negativo, todo se invierte. Esto es lo mismo que un menos 5 partido en 1. Entonces al invertirlo queda 1 partido en menos 5. Entonces, esto al cuadrado es lo mismo que 1 sobre menos 5 al cuadrado es igual a 1 partido en 25. Mientras que menos 2 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido en 4. Siguiendo la misma lógica anterior. Y ahora, vemos que ambas fracciones tienen igual numerador. Entonces el criterio de comparación posible es con el denominador. Mientras mayor sea el denominador, estás dividiendo un número por algo más grande. Entonces, un cuarto es mayor a 1 partido en 25. Y por ende, la alternativa B es incorrecta. La C. Esta es muy fácil. 7 por 5, 35. ¿Es menor a 28? Obviamente que no, entonces es falsa. La D. Ya les dije que pasaba con un número elevado a un exponente negativo. Solamente se invierte. Y cuando es elevado a menos 1, es más fácil. Se invierte la fracción. Entonces, 5 tercios elevado a menos 1 es lo mismo que 3 quintos. Y esto es mayor a 5 tercios. Hay hartas opciones de ver esto. La primera es dividir 3 en 5 y 5 en 3 para ver a qué número decimal corresponden y comparar ahí. Pero para comparar fracciones de este tipo, uno puede o igualar el numerador o puede igualar el denominador, que es lo que hicimos antes. O sea, al revés. Entonces, ¿qué hacemos? Igualemos el numerador. En este caso uno multiplica por el mínimo común múltiplo. Queremos tener el mismo numerador arriba en ambas fracciones. 3 quintos. En este caso multiplicamos por 5 partido en 5. Es amplificar una fracción. Y la otra la amplificamos por 3. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que multiplicar por 1, solo que estamos escribiendo de manera conveniente. Entonces, todo esto nos va a quedar como 15 sobre 25 mayor a 15 sobre 9. ¿Y qué dijimos antes? Que mientras mayor sea el denominador, como esto, menor es la fracción. Entonces, esta igualdad también es falsa. Y por último, alternativa E. La raíz de menos 9 es lo mismo que menos 3. Y el menos 3 es mayor a menos 5. Al principio puede parecer que no, pero no sé si se acuerdan que los números negativos son al revés. Mientras que hacia la derecha del 0 van los positivos, hacia la izquierda van los negativos. Si se dan cuenta, el menos 3 está más a la derecha que el menos 5, por ende es mayor. Entonces, alternativa correcta, E. Ya, pregunta 5. Tienen a B y C pertenecientes a números naturales, ¿ok? Donde A es menor que B y B es menor que C. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? La A es inmediatamente verdadera, puesto que si A es menor que B, obviamente va a ser menor que C. Entonces, eso se llama transitividad, se ve en álgebra. La A es verdadera. Alternativa B. A cuadrado es menor a B cuadrado. Son puros números positivos, así que
No está el caso especial entre los números entre 0 y 1, que quizás después lo explique. Pero si tenemos, por ejemplo, si A fuera 2 y B fuera 3, 2 al cuadrado es menor que 3 al cuadrado, ya que 4 es menor a 9. Entonces la B es verdadera. La C, 3 veces B es menor que 3 veces C. Esto igual es obvio porque si estos dos números los multiplico por algo, al B y al C, por ejemplo, si B fuera 3 y lo multiplico por 3, va a seguir siendo menor que al 5 multiplicado por 3. Entonces la C también es verdadera. Alternativa D. La raíz de C es menor a la raíz de A. Si C dijimos que era 5, la raíz de 5 es menor a la raíz de 2. En el caso de las raíces, mientras mayor sea el argumento, más grande va a ser la raíz. La raíz de 64 es mayor que la de 36 y así sucesivamente. Entonces la D también es falsa. Hasta aquí me equivoqué, eran puras X. Y por último, la E, que obviamente ya sabemos por descarte que es la verdadera. 1 partido en A, porque esto es 1 elevado a menos 1. 1 partido en 2 es mayor a 1 partido en 5. Ya dijimos que si tienen igual numerador, mientras más grande sea el denominador, más pequeña es la fracción. Lo estamos dividiendo por algo más grande, entonces esto es verdadero. ¿Con qué representación se relaciona el intervalo desde el 4 hasta el infinito? Esto quiere decir que son todos los números que son mayores al 4 sin incluirlo, que van desde el 4, el 5, el 6 hasta el infinito. Cuando no se incluye un número, se pone una pelotita blanca. Esta es la representación del conjunto. Obviamente acá está el 0 y todos los números negativos para atrás, pero la forma de representar esto son todos los x mayores a 4, ¿ok? Sin incluirlo, entonces sería la alternativa C. Y obviamente que son todos los números reales, que son los que nos importan. Tenemos todo este conjunto que son los números que están entre menos 2 tercios y pi. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Si vemos la afirmación 1, el 0 pertenece a este conjunto A, y obviamente que sí, puesto que el menos 2 tercios está acá está pi, son un número negativo, después viene el 0 y después vienen los números positivos. Entonces la 1 sí o sí es verdadera. La 2, pi medios es menor a pi y a la vez es positivo, entonces sí o sí tiene que estar metido en este conjunto. Si se dan cuenta, acá está el 0, acá está pi medios y acá está pi. Entonces sí o sí tiene que estar acá. Por último, menos un medio pertenece a y tenemos que verlo. Tenemos el menos 2 tercios, que es lo que nos importa, y el menos un medio. ¿Qué vamos a hacer? Igualemos denominador en este caso. Multipliquemos por el mínimo como un múltiplo. Este 3 hay que multiplicarlo por 2 y este 2 hay que multiplicarlo por 3. Esto es lo mismo que decir menos 2 tercios, mejor lo hago arriba. Esto multiplicamos por 2 y esto por 3. Nos queda menos 4 sextos y esto nos queda menos 3 sextos. Ya que igualamos denominador, tenemos que ver el numerador. Mientras más grande sea el numerador, más grande va a ser la fracción. Entonces, en este caso el menos 3 es más grande que el menos 4. Y como es negativo, y nuestro conjunto abarca hasta un número positivo, se van a dar cuenta que sí pertenece, puesto que menos un medio es mayor a menos 2 tercios. Entonces sería la alternativa E. Ya, pero este ejercicio
es bueno representarlo gráficamente, puesto que siempre es más fácil ver estos intervalos gráficamente. Tenemos el intervalo. Primero notamos los números importantes, los extremos, que son el -4, tenemos el 0 y el 2. El A no lo vamos a meter por mientras. El conjunto del 0 al 2 es este conjunto. Y, y el otro conjunto va desde el -4 hasta un numerito cualquiera. Y nosotros queremos que la intersección, o sea, lo que tienen en común, sea vacío, o sea, que no tengan nada en común. Quiere decir que nuestro intervalo debe estar por acá, más o menos. Porque si se dan cuenta, la intersección es el conjunto que tienen en común ambos conjuntos, por así decirlo. No es la unión, pero es lo que tienen. Si estos se chocaran, ese choque, por así decirlo, sería la intersección. Y acá vemos que para que no se choquen, el A debe ser menor a 0. Esa es toda la condición que piden, porque si eso pasa, nunca se van a juntar estos intervalos. Entonces, alternativa C. Tenemos tres conjuntos, queremos intersectar dos y después esa intersección unirla con el -1,3. Entonces, primero partamos con la intersección. Anotamos los puntos extremos, que son el -3, me quedo medio checa y feo mi 3, el -3, el -2, el 0 y el 2. Nuestro primer conjunto va desde el -3 hasta el 0, sin incluir ninguno. Y nuestro segundo conjunto va desde el -2, incluyéndolo, hasta el 2, sin incluirlo. La intersección ya dije que era lo que tenían en común, todo lo que chocaban, que si se dan cuenta es todo este cuadradito, esta área. Y esa intersección sería este conjunto, -2,0. Es todo lo que tienen en común, y el 0 no lo incluye. A mí me gusta escribirlo con paréntesis abierto, esto es lo mismo con corchete hacia afuera, pero bueno, como quieran. Luego tenemos que el -2,0 hay que unirlo con el -1,3. Entonces, en general la unión es súper fácil. Es agarrar los dos conjuntos y sumarlos, por así decirlo. -2, tenemos el -1, el 0 y el 3. Entonces, nuestro primer conjunto es -2,0. Y nuestro segundo conjunto es -1,3. Nos piden la unión. La unión de dos conjuntos es agarrar todo un conjunto y sumarlo con el otro, por así decirlo. Que sería todo esto, ¿ok? Entonces toda la unión va a ser -2,3 abierto, ¿ok? Sería la alternativa C. ¿A qué intervalo pertenece el -2,0001? Si se dan cuenta, este número es ligeramente menor al -2. ¿Por qué? Porque es más grande en valor absoluto. Y por lo mismo, en los números negativos, ahí pasa todo lo contrario de los números positivos. Entonces, como este número es menor al 2, al -2, está incluido dentro de este conjunto. ¿Ok? Va desde el menos infinito, después llega al 3 y después llega este número, que es el -2,0001. Y después viene el -2, como el tope. Entonces, alternativa B. Ya, nuestro K está entre 0 y 1. Quiere decir que es 0,5, un medio, cualquiera de esos números. Y queremos saber cuál alternativa es verdadera. Supongamos que K es igual a un medio. Si reemplazamos acá, nos queda 1 partido en un medio, que es lo mismo que 1 dividido en un medio, o sea, y como esto es una división, se dan vuelta los otros, o sea, se da vuelta la fracción siguiente. Así lo hago yo siempre. Y eso es lo mismo que 2, mayor a 1. Donde obviamente
vemos que sí se cumplen. Y esto aplica para todos los números entre 0 y 1. Bueno, afirmación 2. Si nuestro k sigue siendo un medio, vamos a comparar qué pasa entre 1 partido en un medio y es menor a 1 partido en un medio al cuadrado. Eso tenemos que saber. Entonces, 1 dividido en un medio es 2. Un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces, si se dan cuenta, vamos a dividir, vamos a terminar multiplicando por 4 y nos va a quedar 2 menor a 4, lo cual también es verdadero. Y ojo, acá pasa algo importante que quería explicar antes. Si k está entre 0 y 1, acá es el único momento donde k es mayor a k cuadrado. Si nosotros y lo podemos ver, por ejemplo, un medio y un cuarto, que es el cuadrado. Un medio es mayor a un cuarto y pueden probar cualquier número y se van a dar cuenta que esto siempre pasa. ¿Ok? Entonces este es el único momento donde elevar sucesivamente hace que los números sean menores. Y alternativa 3 nos dicen que 1 partido en k está entre 0 y 1 y eso ya vimos que es falso. Ya lo vimos que en la 1 y en la 2 que eso no pasa. Y de hecho, curiosamente, mientras más nos acerquemos al 0, vamos a tener números muy pequeños acá, en el denominador. ¿Y qué pasa si dividimos 1 entre 0,00001? Vamos a tener como que 1.000.000 más o menos, o 1000, no lo calculé bien. Entonces es infinito. Esto es un límite, no para que los van a ver algunos en el futuro, pero es otra forma de ver que no se cumple. Entonces sería alternativa C. 1 y 2. Por si acaso no pesquen esto tanto, no es materia que ustedes deberían manejar. Ya, tenemos dos conjuntos numéricos y queremos ver qué afirmación es verdadera. La primera, que el 0 se encuentra entre... Miento, que A más B se encuentra entre 0 y 19. Para ver esto tenemos que pensar cuál es el mínimo valor posible para A. El mínimo posible para A es el menos 6. Ese es el menor valor que puede alcanzar. Y el mínimo posible para B, si se dan cuenta, es menos 3. Entonces, A más B va a ser como mínimo, a todo reventar, menos 9. Por ende, A más B va a ser mayor o igual a menos 9. Ya con eso podemos sacar al tiro la afirmación 1. Pero, ¿cuál es el máximo que puede alcanzar A más B? Sería la suma de el límite superior, por así decirlo, con el otro límite superior, que sería 12 más 7. Y el máximo valor va a ser 19, sin tocarlo obviamente. Y bueno, eso es lo que debería ser, pero no está. Así que la 1 es falsa. La 2. Acá pasa algo súper importante. Nosotros queremos saber si es que 2 veces A cumple con eso. Nosotros tenemos esta desigualdad. Para tener 2 veces A, ¿qué hacemos? Multiplicamos todo esto por 2. ¿Ok? Y aquí multiplicamos absolutamente cada término. Esto es como el principio en ecuaciones. No sé si es que si vieron esto. Pero bueno, este nos va a quedar menos 12 menor o igual a 2A menor o igual a 24. Que si se dan cuenta es la alternativa que está ahí. Entonces es verdadera. Y la 3. Nos piden saber si es que menos 2b está en ese intervalo.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al intervalo inicial, que era menos 3, menor a b, menor a 7. Y para tener el menos 2b, multiplicamos por menos 2. Por menos 2. Al multiplicar por menos 2 por un número negativo pasa algo importantísimo. Siempre que se multiplique por un número negativo, la desigualdad cambia su sentido. Entonces, menos 2 por menos 3 nos da 6. Y este menor pasa a ser un mayor. A menos 2b. Y acá pasa lo mismo. Este se da vuelta. Y menos 2 por menos 7 es menos 14. Entonces, siempre que se multiplique o se divida por un número negativo en una desigualdad como esta, todos los signos cambian su sentido. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que menos 2b es mayor a menos 14 y menor a 6. Si se dan cuenta, acá no está esa opción. Es solamente es lo contrario, lo que nos están ofreciendo. Entonces sería la alternativa B, solo 2. Ya, tenemos toda esta expresión y queremos saber qué signo es. Es a cuadrado partido en c cuadrado b. Ok, para estas preguntas tenemos que saber si es que una opción de la que nos dan basta para resolverlo o solamente basta la otra o las dos juntas, las dos informaciones que nos dan. Igual, antes de comenzar, hay algo que se puede analizar directamente. Todos los números al cuadrado son positivos, siempre. Entonces, si se dan cuenta, a cuadrado partido en c cuadrado va a ser siempre mayor a 0, siempre. Asumiendo que c y a son distintos de 0, que es lo que nos dicen acá. Entonces, ¿qué nos falta saber? El valor de b. Si sabemos el valor de b, podemos saber todo el valor de esto. ¿Ok? Entonces, si ocupamos la opción 1, sabiendo que a es menor a 0, ¿podemos saber cuál es el valor de b? La verdad es que no, porque ya sabemos que da lo mismo el valor de a, da lo mismo el valor de c. A cuadrado partido en c cuadrado siempre es positivo. Entonces, no nos sirve. Con la opción 2 nos dicen que b partido en c cuadrado es menor a 0. Nosotros sabemos que c cuadrado es siempre mayor a 0. Entonces, para que todo esto sea negativo, quiere decir que el b es negativo. Sí o sí. Entonces, con esto sacamos que b es menor a 0. Ya tenemos el valor de b. Entonces, sabemos que a cuadrado partido en c cuadrado, b es menor a 0. ¿Por qué? Porque es positivo por un negativo, negativo. Igual no es necesario llegar al resultado. Lo que buscan en estos ejercicios es ver si es que se puede lograr. ¿Ok? Entonces solamente usamos la b, la 2 por sí sola. Ya. Esta es puede ser la más complicada en general, pero igual basta con asignar valores y ver que con una opción se cumpla para absolutamente todo, o con dos opciones, da lo mismo, pero tiene que cumplirse para todos los casos. Entonces nos dicen que a es mayor a b. ¿Qué pasa si es que nuestro a es igual a 5 y b es igual a 3? Nos va a quedar que toda la expresión es 8 partido en 2, lo cual es mayor a 0, es positivo. Pero, ¿qué pasaría si es que a es igual a 2 y b es un negativo de módulo muy grande? Por ejemplo, b igual a menos 8. Si se dan cuenta, acá nos va a quedar toda la expresión a más b es lo mismo que menos 6 partido en a menos b. 2 menos menos 8 nos da 10. Si se dan cuenta, en este caso es negativo. Entonces, la 1 por sí sola no nos puede servir. Con eso igual podemos descartar inmediatamente la alternativa D.
Entonces tenemos que probar la opción 2. B es mayor a 0. ¿Ok? Veamos si A es igual a 5 y... Bueno, ya vimos este caso. Pero veamos algo distinto. Hagamos que B sea mayor. Como para ver si llegamos a alguna contradicción. Supongamos que A es igual a 2 y B es igual a 8. Sabiendo que B es mayor a 0. Si reemplazamos nos va a quedar 10 partido en 2 menos 8. Eso es menos 6 menor a 0. Y por ende, con la 2 no podemos asumir que esto es positivo. Se descarta la 2 por sí sola. En este caso tenemos que ocupar ahora ambas afirmaciones. ¿Ok? La 1 y la 2. Tiene que ser un A mayor a B y B mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa si es que A es igual a 8 y B igual a 2? En este caso sí o sí nos va a quedar arriba un 10 y abajo A menos B va a ser siempre positivo, va a ser 6. Arriba siempre va a ser positivo el numerador y el denominador también va a ser positivo porque es un número mayor menos un número menor. Entonces la alternativa es la C. Ambas juntas. Y espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Suscríbanse a mi canal. No tengo ningún canal por ahora. Y eso. Realizo tareas online, por si acaso, no cobro mucho. Así que ojalá que les haya servido toda esta cosa. Adiós.